de poder el día de hoy estar reunidos en esta mañana. El día de hoy continuamos con nuestra serie sobre Oseas. Hoy toca el capítulo 7 de Oseas, así que vamos a estar yendo ahí. Y de manera personal, esta serie de Oseas ha estado hablando profundamente a mi vida. No digo de manera superficial, sino profundamente a mi corazón. Escarbando desde lo más profundo, porque si hay alguien que me conoce, es el Señor. Yo anhelo que usted también haya estado siendo confrontado, exhortado y consolado, porque Oseas no solamente te saca a la luz lo que eres, sino a la vez trae un gran consuelo. Si por alguna razón usted no ha estado al corriente con esta serie, ya están en internet, en nuestro canal de YouTube, las primeras 4 mensajes, así que sería bueno que usted le escuchara, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 4 y luego posteriormente vamos a subir los demás para que no pierda la hilación de esta serie que está siendo de grande bendición. Todos hemos escuchado una frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos en diferentes aspectos lo hemos escuchado. Y los mejores escritores, mejores maestros, comunicadores, saben cómo pintar cuadros a través de las palabras. Digo los mejores, ¿cierto? Cuando leemos un artículo, cuando leemos una revista, cuando leemos un diario, aunque ahora casi no hay diarios, o la gente prefiere leer Facebook en lugar de diarios. Qué triste. Pero cuando uno lee, por ejemplo, como a Gabriel García Márquez, a Vargas Llosa, a Pablo Neruda, escritores que todo el mundo lo conoce y son, o Fedor Dostoyevsky, el ruso, nosotros podemos ver, hermanos, cómo en esas palabras capturan nuestra imaginación y nos ayudan a visualizar una verdad conceptual que quieren transmitirnos, ¿cierto? ¿Así se ha sentido usted? Eso no ocurre con Facebook, desde luego, porque los que están más metidos en redes, ¿se han dado cuenta cómo escriben ahora los chavos? No saben escribir, no tienen ni nociones de la ortografía. Así que yo les recomiendo lea buenos libros, por lo menos, aparte de la Biblia, ¿no? La Biblia es lo primero que tenemos que leer. Y el profeta Oseas, hermanos, del cual estamos desarrollando, tiene una maravillosa habilidad, si usted se ha dado cuenta, con las palabras. Porque con los relatos que él nos transmite, es como que está pintando cuadros verbales sobre la condición espiritual, la condición moral del pueblo de Israel. Sí lo hemos visto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo nos transmite el profeta Oseas? En nuestros estudios anteriores vimos, por ejemplo, 2 imágenes o 2 pinturas o 2 cuadros. El profeta Oseas dijo que Israel era como una novia terca, una novia rebelde que no quería saber nada, o una ternera terca, ¿verdad? Es la forma como nos transmite, que no quería estar bajo la autoridad de Dios. Y la segunda imagen que transmite Oseas es que el pueblo de Israel tenía su amor hacia Dios como una neblina, como una niebla que aparece en la madrugada, pero apenas sale el sol, simplemente se disipa. Es decir, que el amor que profesaba tener el pueblo de Israel para con Dios era tan débil, no era genuino. Por lo tanto, Dios no podía contar con que ese pueblo que se decía suyo, lo amara. Y ahora cuando llegamos al capítulo 7, hermanos, vamos a ver que Oseas nos pinta 4 cuadros, 4 imágenes que describen las luchas espirituales de esta nación. En el versículo 4 dice que la nación de Israel es como un horno recalentado.
En el capítulo 8 nos dice que Efraín es como un pastel o una torta, dice realmente en la Reina Valera. Es un pastel que no se ha dado vuelta, solamente se ha cocido por un lado, hasta que al punto que se ha quemado por un lado, pero por el otro sigue crudo. En el versículo 11 nos dice que Efraín, hablando del pueblo de Israel, porque todos esos nombres se refieren al pueblo de Israel, es como una paloma tonta y que por lo tanto no tiene ni sentido. Es decir, que tiene un cerebro de pájaro. Fíjense las figuras que nos está pintando Oseas para transmitirnos. Finalmente, en el versículo 16 nos dice Oseas que el pueblo de Israel es como un arco traicionero medio chueco que no, en lugar de disparar directamente las flechas, se van por cualquier lado, menos hacia donde está apuntando. Estas 4 imágenes, hermanos, describen el problema central que tiene el pueblo de Israel, que se niega a retornar a Jehová en un arrepentimiento de su pecado, negándose a conocerlo en esa intimidad profunda. Y esto nos debe hacer recordar en Oseas 4:6, que dice, y que la mayoría lo sabe, pero no ha visto el contexto, nosotros lo hemos visto, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó intimidad conmigo, dice Dios. Dios no quiere relaciones superfluas por encima. Dios quiere relaciones profundas con su pueblo. Por lo tanto, este pueblo de Israel, que ha estado negándose, que se resiste a cooperar con Él en un estilo de desobediencia muy marcado, muy consistente, ¿saben qué? Dios le está hablando directamente a través de su siervo. Como nos ha mostrado en los primeros 6 capítulos que hemos estado estudiando de Oseas, también podemos ver que el problema del pueblo de Israel exactamente es también nuestro problema el día de hoy. Es el mismo problema en el año 2022. En estos capítulos, la vida de la nación de Israel es como un espejo para que nosotros nos miremos. No es para señalar, mira, ellos fueron así. Ellos, mira, no creyeron a Dios. Ellos no se arrepintieron. Ellos hicieron esto. No. Hermanos, en estos capítulos nosotros podemos ver reflejadas nuestras propias vidas. El profeta Oseas comenzó a predicar y a escribir. Recuerden, en Israel, el reino del norte, ya les expliqué cuando hacíamos la introducción, unos 80 años después del profeta Eliseo. El profeta Eliseo, creo que todo el mundo lo recuerda, estaba ministrando ahí. Cuando, si usted quiere tener un contexto completo, un contexto histórico, puede leer Segunda de Reyes, capítulo 14 al 19. No ahorita, lógicamente, lo hace en su casa. Capítulo 14 al 19 de Segunda de Reyes. Usted va a ver todo el contexto histórico, donde se describe que la nación de Israel tenía una descendencia en espiral hacia abajo. Cuando digo descendía en forma de espiral, lógicamente era hacia abajo, porque estaba desarrollándose la anarquía política, la confusión económica, y el pecado de idolatría persistió en esa adoración a Baal. Y como les explicaba yo, entraban al templo de Baal y antes de entrar ellos decían: alabamos a Jehová, y creían que con eso ya estaba todo santificado cuando entraban a ese templo de Baal. Querían mezclar la adoración genuina a Dios con la adoración hacia Baal, y eso es sincretismo, y eso es pecado. Donde sea que el profeta Oseas miraba, había una creciente opresión entre el pueblo. Había injusticia por todo sitio. Había un declive moral y espiritual. Sin embargo, como hemos estado descubriendo a partir de las profecías de Oseas, lo sorprendente, ¿saben qué es? Lo sorprendente es que Dios no se rindió, sino que persistió. Y la palabra favorita de Oseas para describir el compromiso que Dios tenía con su pueblo era Gesed, que les dije la semana pasada lo que significaba. Y Gesed
Y yo diría que esa palabra, por ese Gesed, es que yo estoy parado aquí frente a ustedes. Porque Gesed habla de un amor fiel de parte de Dios. Habla de un amor incondicional. Habla de una misericordia firme que no se rinde. Los amaba, hermanos, con compasión. Pero parte de ese amor que mostraba hacia el pueblo también tiene que ver con ese juicio de confrontación. No como las tonterías que vemos el día de hoy y que publican y algunos hasta comparten. Si él te ama o si tu amigo te ama, te tiene que soportar tal como eres. Eso es una tontería, es una estupidez. Cuando se ama, se tiene que decir las cosas con claridad. Se tiene que confrontar, pero en amor. Amar no significa ser un pasalón. ¿Sí me entienden? Como la sociedad muchas veces, y hay cristianos y lo comparten y todavía dicen amén. Necesitamos ser más apegados a la palabra, no apegados al mundo, no apegados a la sociedad, porque la sociedad quiere imponer sus normas. Y lo vemos por todos lugares. No sé si ustedes han escuchado las noticias de lo que está pasando en Canadá. Saben que yo me alegro porque Dios usa a quien sea. Canadá se está levantando en contra del ídolo que han creado o que quieren crear la sociedad. ¿De cuál ídolo? Recuerden que Canadá, una nación moderna, de primer mundo, donde muchos van y donde hace mucho se había aprobado los abortos, se había aprobado la ideología de género mucho antes que otros países, pero hoy se levantaron cuando les quieren exigir que se vacune todo el mundo, cuando quieren exigir muchas cosas. La gente se ha levantado y ha dicho: basta ya, estamos hartos de que tú nos quieras imponer los abortos, estamos hartos de que quieras imponer la ideología de género. ¿Saben qué? Estamos hartos de todas tus bravuconadas que nos estás haciendo, Trudeau. Trudeau es el que preside allá en Canadá. Estamos hartos. ¿Quién cree que lo hizo? Dios. Es posible que ahora estén pidiendo, aún en las iglesias, presentar su carnet de vacunación para que entren. Es la peor estupidez que hay. Y lo hacen sobre pretexto de cuidarnos. No, hermanos, eso ya les he explicado. Les he explicado. Están haciendo del virus un ídolo. Y de los doctores están haciendo sus sacerdotes. No podemos caer en eso. ¿Hay que vacunarse? Pues hay que vacunarse. Pero no podemos exigir que todo el mundo lo haga. Hermanos, vamos a entrar a la lectura de la palabra del Señor y vamos a orar antes. Amado Padre, si nos podemos dirigir a ti en esta mañana, solamente es por Cristo. Por Cristo, tu Hijo amado. Señor, mis palabras son cortas, mi entendimiento es pequeño, aún a veces me falta una buena dicción, mas me pongo aquí al frente de tu pueblo, Señor, porque tu gracia ha sido sobreabundante en mi vida. Y sé y te suplico que aún en medio de mis limitaciones, tú puedas hablar a tu pueblo aquí reunido, de tal manera que ellos sean edificados y que los propósitos por los que tú los has traído en esta mañana puedan ser cumplidos, sin importar, Señor, mi pequeñez. Háblanos a todos por amor a tu nombre. Te suplicamos esto en Cristo Jesús. Amén. Los primeros 3 versículos, hermanos, de este capítulo 7 son una introducción y a la vez un resumen de todo lo demás que vamos a estar viendo.
inmediatamente somos recibidos por el contraste entre un Dios de restauración que está comprometido, hermanos, con lo mejor de Israel o para Israel. Pero vemos el contraste, que viendo un Dios de esta naturaleza, pero a Israel lo vemos un pueblo corrompido, un pueblo descompuesto y un pueblo que va a la ruina, va hacia abajo, va en decadencia. Nuestro pasaje, hermanos, realmente empieza en el capítulo 6, versículo 11. Desde ahí es que empieza el pasaje, para tener una mejor comprensión de lo que vamos a estar hablando. 6:11, o sea, 6:11, de ahí en adelante. Y dice 6:11, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y en la nueva versión internacional nos dice, cuando cambie yo la suerte de mi pueblo. Y ahora sigamos, sí, en el versículo 1 del capítulo 7 dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria, fíjese bien, toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Vamos a ir leyendo por partes mientras desarrollo. En estas primeras líneas, hermanos, Dios se dirige a la nación de Israel usando 4 nombres diferentes. Lo primero que vemos en el versículo 6:11 dice mi pueblo. Es una manera que Dios está dirigiendo a Israel. Que cuando dice mi pueblo, lo que está transmitiendo es que ellos son su posesión, que es amada por él. Por eso dice mi pueblo. Recordemos que Dios los rescató milagrosamente de Egipto, donde estaban esclavos, y ahora le pertenecen. Mi pueblo es un nombre de pacto, y esto indica que Dios está totalmente comprometido con ellos. Por lo tanto, eso, mi pueblo, habla de seguridad, pero también de protección. El segundo nombre que Dios le da es Israel. Y ese es el nombre nacional, diríamos. Es como decir Estados Unidos mexicanos. Es el nombre propio. Es más o menos esto. Ustedes recordarán que Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Y Jacob se llamaba el suplantador o el usurpador o el manipulador. Y después que Jacob tuvo una lucha, ustedes recuerdan ese episodio con Dios durante toda aquella noche en el arroyo, Jacob le pidió que Dios le bendijera. Y Dios, ¿qué hizo? Dios cambió su nombre de Jacob y le dio por nombre Israel, que significa el exaltado con Dios o el príncipe de Dios. Entonces, cuando Dios le llama a su pueblo Israel, lo que está haciendo recordar a esta nación es, ¿saben qué cosa es? Es su identidad, su dignidad y su valor, y el hecho de que Dios lo creó para reinar con él con dignidad, y ellos se habían olvidado. El tercer nombre que vemos en esta lectura es Efraín. Usted lo puede ver ahí. Efraín, recordará, es una de las medias tribus del norte. Efraín y Manasés, que eran hijos de José. Y Efraín significa fecundidad o doblemente eficaz. También significa riqueza. Y este nombre se convirtió algo así como el apodo de Dios para la nación. Es así como los padres a veces llaman a sus hijos con mucho cariño. A veces no les dicen su nombre, sino les dan un nombre muy cariñoso, ¿cierto? ¿Ha pasado? ¿Sí saben eso o no? ¿Verdad? Entonces es más o menos lo que Dios, ¿verdad?, está tratando con un apodo especial y cariñoso hacia su pueblo. Ese es, en tercer lugar, Efraín. Y el último es Samaria. Y Samaria era la capital del reino del norte. Y Oseas habla de la maldad que había allí.
Samaria, hermanos, era el lugar donde el profeta Eliseo se había concentrado la mayor cantidad de tiempo, 80 años antes que Oseas. Y es donde ahora Oseas realiza la mayor parte de su predicación. Samaria era el lugar donde estaba el rey. Samaria era el lugar principal donde también estaba la corte. Era decir, Samaria era el centro de todo el liderazgo espiritual, económico, político, militar y también moral. Esos son los 4 nombres. Pero hay algo más, hermanos, que se desprende de estos primeros 3 versículos. Y es el maravilloso corazón de Dios, que se compromete para hacer 4 cosas a favor de su pueblo. El primero es la restauración, cuando dice en el 6:11, cuando cambie yo la suerte de mi pueblo. Eso es hermoso, hermanos. Es un modismo hebreo que se describe para indicar de ser liberado de cualquier degradación o destrucción circunstancial por la que hayan pasado. La nación era como una pieza muy antigua de valor incalculable que había perdido contacto con su propio valor y belleza. Es como, vamos a decir, que se había deteriorado por una serie de razones. ¿Cuáles eran? La negligencia. ¿Cuáles eran? El abuso o el mal uso que estaban haciendo de lo que Dios les había dado. Pero Dios estaba comprometiendo como un hábil restaurador de muebles, un artesano que reconstruye cosas bastante finas con un toque muy delicado. Y lo que estaba diciendo de alguna manera es: yo les voy a devolver la belleza que un día tenían. Les voy a devolver la gloria originales con la cual ustedes fueron llamados, con la que ustedes fueron creados. ¿No es extraordinario lo que Dios está prometiendo hacer con su pueblo, que estaba como una vasija de repente oxidada, con moho, tirada, ya no sirve mucho? Pero cuando ese artesano le saca el brillo que debe tener original, entonces comienza a tener su real valor. Fíjense, no sé si ustedes van comprendiendo la gracia de Dios que está prometiendo con su pueblo, pero también debemos no olvidar de que también aplica para nuestras vidas. En segundo lugar, Dios está comprometido con la sanidad. Yo sanaría a Israel. Hermanos, qué intención tan llena de gracia. Porque si usted se da cuenta, el anhelo del corazón de Dios es mostrar misericordia a su pueblo, a ese pueblo autodestructivo y enfermo de pecado. Y a medida que se va desarrollando la historia, veremos que definitivamente Israel es un enfermo con una enfermedad terminal. Como aquellos enfermos que están en los hospitales y le dice: ya no hay salida para ti, te quedan unos cuantos días. O aquellos que dicen: ¿saben qué? Llévelo a su casa, que pase lo mejor sus últimos días porque no hay salida. Y usted sabe a lo que me refiero. No hay cura. Así es como estaba Israel. Estaba desechado prácticamente. No había posibilidades que fuera restaurado. Sin embargo, ¿saben qué? Sin embargo, Dios quiere mostrarse como aquel médico que sana las heridas. Aquel cuerpo herido. Sanar es una de las palabras favoritas de Oseas para revertir de alguna manera la inmoralidad que se estaba presentando en Israel, pero también para revertir las consecuencias que venía con esa enfermedad. Dios quiere sanar, hermanos, no solamente el pecado, sino también el desorden que conlleva cuando uno está viviendo en el pecado. La tercera cosa a la que Dios se compromete es exponer o revelar el pecado. Dice acá: se revela la corrupción de Efraín y las malas obras de Samaria. Lo acabamos de leer. Fíjense esto. A primera vista suena como una mala noticia, porque a nadie le gusta ser expuesto, ¿sí o no? A nadie quiere que le saquen su verdad hacia la luz. Y sin embargo, la única manera
la única forma, hermanos, que puede comenzar una real curación de Israel es haciéndole ver su situación. Para que después no esté diciendo, es que fue mi intención, yo busqué a Dios. No. Muchas veces cuando alguien está en pecado y te cachan en el momento que está pecando, hasta se enoja la persona que está en pecado, que le descubrieron en pecado. Pero si Dios no hace eso, entonces nunca sabrías qué tan profundo has caído. Porque siempre vas a tratar de minimizar tu pecado. Porque así somos los seres humanos, queremos minimizar lo que somos. Pero Dios quiere descubrirte por completo. Dios no es un tonto, como le he dicho en otras oportunidades. Dios sabe perfectamente en qué hemos caído. Hermanos, no podemos recuperarnos hasta que alguien nos diga no solamente que estamos enfermos, sino cuán enfermos estamos en realidad. Es como un enfermo que va al doctor y el doctor le hace los análisis de sangre, los análisis de orina, le saca los rayos X, le saca la tomografía, todo para saber un diagnóstico. Pero muchas veces, si es muy grave, no me diga doctor. Si el doctor no te dice, entonces tú no estarás dispuesto incluso a entrar en un tratamiento. ¿Sí o no? Porque es que yo me siento bien, pero los resultados de tus exámenes dicen otra cosa. Es lo que está haciendo Dios, sacando y descubriendo toda la porquería que había en Israel, pero que también muchas veces está en mi corazón. No sé si tú digas lo mismo, en mi corazón. No podemos ser restaurados como una antigüedad de valor incalculable, hasta que alguien nos diga, no perteneces. Todos los museos tienen sótanos donde guardan aquellos que no van a ser expuestos. Hasta que alguien te diga, ¿sabes qué? Tú no perteneces a ese sótano polvoriento, donde son desechadas aquellas vasijas que no tienen mayor valor. Tú perteneces al lugar de honor en el pasillo de entrada, porque tú eres de lo mejor, por eso tienes que estar en el pasillo principal. Dios tiene que decirnos, amados hermanos, cuán mal están las cosas antes de que pueda empezar el cambio en nuestras vidas. Por lo que el ministerio de revelación de Dios es vital. Y finalmente, Dios se compromete a prestar una atención cercana y personal y específica a la nación. Me acuerdo de todas sus malas obras. Todas están delante de mí. Es interesante que a veces un cristiano o una cristiana vemos a alguien que pecó tal vez y de repente fue un pecado escandaloso y no estamos dispuestos a extenderle la mano para ayudarle. Al contrario, simplemente estamos señalando una y otra vez. Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos por un momento que en esta silla está sentada una mujer que ejerció por muchos años la prostitución, pero a que apenas Dios la salvó. Nadie sabe cuál es su vida pasada, pero por alguna razón una hermana se enteró que cuál era su vida. Y yo no voy a esa iglesia porque mira quién está allí. Es la peor tontería que podría hacer alguien, porque nos olvidamos qué tanto Dios nos ha perdonado. Porque si de repente no estuviste en la prostitución, pero si estuviste en el chisme, con eso tienes para ir al infierno, a menos que Cristo te salve. Es decir, todos sin excepción necesitamos al mismo Cristo de la cruz. Todos absolutamente, y no tenemos por qué estar señalando a uno y a otro, porque ninguno de nosotros es mejor que alguien, que en otra persona.
Hace poco hablaba con un amigo que tengo ya por mucho tiempo allá en el Perú. Y me decía, yo estaba pastoreando y tuve una situación en la que vi mi caída. Y todos lo único que hicieron es destruirme y destruirme y destruirme, señalarme. Pero te confieso algo, que yo también era así porque me creía más santo que los demás. Mas ahora que Dios permitió que yo cayera en esta situación, ahora yo puedo tener compasión también para con los demás. Hermanos, ninguno de nosotros que estamos acá somos mejores que alguien. Dios se acuerda de todas las malas obras, lo quieras reconocer o no. Dios nos está manteniendo a una distancia segura y de esa fea rebelión del pecado. No, hermanos, Dios no teme ensuciarse las manos para meter las manos y poder interceptar tu vida y mi vida de la porquería donde estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, ¿quién eres tú para poder señalar a alguien que cometió pecado? ¿Quién eres tú para estar chismeando sobre alguien que pecó? A menos que no creas que la sangre de Cristo es suficiente para poder perdonar todo pecado. Hermanos, Dios está, según la lectura que hicimos, apasionadamente dispuesto a penetrar en nuestro sufrimiento autoinfligido, porque es por nuestra culpa, como resultado de nuestro pecado. Dios no tiene necesidad de autoprotección. Él ve el pecado por lo que es, lo llama por lo que es, y aún todavía quiere involucrarse. Dios sabe lo que hay en tu vida, en tu corazón. Dios sabe tu pecado pasado, sabe el de hoy, pero también sabe en lo que puedas pecar en el futuro, y aún así no se quiere alejar de ti. Él ve el pecado por lo que es y siempre lo va a llamar por lo que es. Hermanos amados, si no fuera así, yo no estuviera parado aquí frente a ustedes. Eso es lo que me da consuelo y seguridad de ponerme al frente de ustedes. No soy perfecto, nunca lo fui. Y sin embargo, Dios me miró en un momento con gracia y misericordia, me salvó y me escogió para ser su siervo. Hermanos, esta intención llena de gracia del Señor choca definitivamente con la realidad de las actitudes y las acciones rebeldes y pecaminosas del pueblo de Israel, pero también con nosotros. La maldad general dice que se expresaba en la vida de la gente, y eso se resume básicamente en 5 palabras hebreas diferentes en estos primeros 3 versículos que hemos leído. Y Dios no quiere que perdamos el punto. La primera palabra, que ya lo leímos, es corrupción. Y corrupción que se menciona habla del deterioro gradual o el proceso a lo largo del plazo de destrucción por el pecado. De eso es corrupción. Pero hay otra segunda palabra, es maldad. ¿Y saben qué? Se usa 3 veces. Una vez en cada uno de los versículos. Apenas estamos en los 3 primeros versículos. La maldad literalmente significa pecados compulsivos. Aquellos pecados que parecen que no podemos resistir. Ay, es que soy tan débil y caigo. No. Cuidadito. El tercer pecado es el engaño y se usa 2 veces. El engaño significa deshonestidad hacia nosotros mismos, hacia Dios, pero también hacia otras personas. Y luego menciona 2 actividades criminales específicas que parecen tipificar la cultura de esos días. Uno es el allanamiento de morada, como aquel que irrumpe el ladrón y viola la santidad del hogar. De eso está hablando. Y en segundo lugar, o la otra actividad criminal, ¿saben cuál es? Es el pandillaje. O sea, eso de pandillaje no es nuevo. Es al igual que esa guerra que tienen las bandas, las pandillas, que se convierte cada vez más en la norma de la sociedad. No es nuevo.
Y Dios nos las está revelando. Ya nos encontramos además con estas 5 palabras en este libro de Oseas. Y continúa hablando de lo que Dios quiere que la nación entienda. Las personas están defraudando unas a otras, ignorando a Dios e incluso creyendo que Dios no recuerda, ni siquiera se da cuenta. Pensaban que se podían salir con la suya, con ese estilo de vida que habían elegido. Pero Dios les dice: sé exactamente lo que está pasando. Sé lo que está pasando. Nadie me viene a contar. Sé lo que pasa. Y en el versículo 2 nos dice que la situación se ha puesto tan grave que sus obras ahora lo tienen asediados a todo el pueblo. Es decir, están en esclavitud de sus propias elecciones pecaminosas. No pueden escapar. Incluso existe la implicación de que ya no les importa realmente mucho su estilo de vida pecaminoso. Se niegan a arrepentirse, se niegan a renunciar a su pecado, al pecado pasado que los ha llevado al cautiverio y ahora son esclavos de ese pecado. ¿Y saben qué pasa? El corazón de Dios es como que se rompe al ver esta decadencia en el pueblo de Israel. Y eso nos lleva ahora a las 4 imágenes, los 4 cuadros que mencioné al principio, sobre la profunda y dolorosa decepción de Dios con su pueblo, a quien Dios ama de todo corazón. Y me recuerda ese grito de angustia de Oseas 6:4 que hablábamos: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué más puedo hacer si hice todo? Es un grito de angustia. Así que la primera imagen, versículo 4 al 7, dice que Efraín es como ese horno recalentado. Vamos a la lectura. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. En los días de Oseas, un horno para hornear tenía unos 90 centímetros aproximadamente de largo. Era cilíndrico y en la parte superior había una pequeña apertura para que por ahí escapara el humo, las llamas y el calor. El fuego se encendía muy temprano en la mañana. Y cuando se encendía inicialmente estos hornos, dice que rugía fuera de control las llamas y el humo que salía por todos lados. Luego, cuando las brasas por fin se calmaban, se apagaban, y había un calor uniforme en el fondo del horno, el panadero agarraba y comenzaba a meter los panes de esa masa que habían sido preparados. Y comenzaban a pegarlos en las paredes del horno para cocerlos. Y después de un tiempo les daban vuelta para que salgan cocidos uniformemente. Jehová, Dios, dice que su pueblo es como ese horno que está prendido al rojo vivo en la madrugada. Es decir, cuando las llamas están a todo lo que da, que no, ahí no se puede meter nada, estaban a todo lo que da. Miren el cuadro, el simbolismo. Todavía no se puede hornear nada porque las llamas son demasiado altas. El fuego está en su punto más álgido de toda su intensidad. Esta es una imagen sorprendente, hermanos, en el versículo 6, de las llamas y el humo saliendo por la parte superior de ese horno. Y la comparación aquí, ¿saben con qué es? Son con las pasiones sexuales de Israel, a las que se llama adulterio.
Y esto habla de tres cosas. Primero, que la inmoralidad sexual estaba incrementándose, multiplicándose, creciendo exponencialmente en la vida de la nación. En segundo lugar, habla de aquella participación adúltera en la adoración a los Baales, su infidelidad a Dios, pero ahora estaban buscando a otro Dios. Pero también esto significa lo siguiente: está hablando de esa inflamada escena política en la época de Oseas, tras la muerte del rey Jeroboam II. El horno del panadero representa también las pasiones de los reyes, de los funcionarios de la corte y también de la nobleza, aquella gente que influyen sobre los demás, que se dejan llevar por el calor de la traición, manipulando incluso a la corte real y al rey para conseguir las cosas como ellos quieren. Y en todas esas maniobras ignoran a Dios. Yo les pregunto, ¿no se parece igual al día de hoy? ¿Sí o no? No importa si tú votaste por AMLO o no, pero ¿acaso no vemos la inmundicia que ha habido en todos los partidos, incluyendo este? Y que los grandes y poderosos quieren meterse con el gobierno, ¿para qué? Para manipular las cosas, ¿sí o no? Y para ganar y meterse más al bolsillo, ¿sí o no? Ignorando que Dios lo sabe. ¿Acaso no creen que Dios sabe que Carlos Slim se aprovechó y compró Telmex para poder hacerse millonario? ¿Creen que Dios no sabe la basura que hubo dentro de esa transacción? Por supuesto que lo sabe. ¿O acaso cree que Dios ignora que Mark Zuckerberg, el que vendía nuestra información que registrábamos en Facebook para poder hacerse multimillonario, cree que Dios no sabe? Por supuesto que lo sabe. ¿O cree que Analytica, la otra empresa que supuestamente extrajo información de Facebook? No, es que Facebook le vendió a Analytica. ¿Creen que Dios no lo sabe? También lo sabe. Esto no es cosa de ahora, hermanos. Eso se ha dado siempre. Ignoran que Dios lo sabe. Pero llegará el día en que ellos se presentarán delante del gran trono blanco, donde el juicio será definitivo. Hermanos, no son cosas nuevas. Los primeros 20 años más o menos del ministerio de Oseas fueron bajo el reinado de Jeroboam II. Era la edad de oro, diríamos, de la nación. Tenía estabilidad política, tenía la bendición económica. Pero durante los siguientes 30 años, porque recuerden que le dije Jeroboam, lo mataron. Después de la muerte de Jeroboam, ¿sabe qué hubo? Caos político. Hubo en esos 30 años hasta 6 reyes, 4 de los cuales, ¿sabe cómo murieron? Asesinados. Y los versículos 5 y 6 probablemente están registrando uno de los asesinatos. ¿Por qué? Porque como vemos, los conspiradores emborrachan al rey. Allá dice, llenan sus copas de vino. Estaba hablando de que emborrachaban, quizás engañándolo al rey para que brindara por Baal o por algún otro dios pagano, burlándose de Jehová, el Dios Todopoderoso. Y luego de haberlo emborrachado, la figura que nos está transmitiendo es que están como acechando a qué hora se duerme, a qué hora se descuidan los guardias para ir y matarlo, para ir y asesinarlo a él y a toda su corte. Todo este párrafo, hermanos, es una imagen de los reyes, es una imagen de los líderes y es una imagen de todos ahí en la nación, todos apartándose de Dios, todos impulsados por una pasión personal. Toda la situación, hermanos, finalmente, y usted lo sabe porque he narrado, culminó con la invasión de Asiria, con la caída de Samaria y la deportación del pueblo, llevados cautivos, llevados prisioneros a Asiria. En Gálatas 5:16 y luego 19 al 21, el apóstol Pablo deja claro que incluso como cristianos llenos del Espíritu, podemos nosotros optar por vivir con nuestras pasiones ardiendo como hornos de llamas sobrecalentados, como lo dice el profeta Oseas. Pablo llama a esto, ¿sabe cómo lo llama? Lo llama obras de la carne. Déjeme leerlos. Gálatas capítulo 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Es decir, los deseos de la carne, no los satisfagas. 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Más claro que eso? Luego Pablo continúa diciendo que las personas que persisten en este estilo de vida nunca heredarán el reino de Dios. Hermanos, este tipo de hechos y las circunstancias que Oseas está resumiendo en los versículos 4 al 7 son como un fuego incontrolado, como aquellos incendios forestales que tuvimos, creo, el año pasado o hace 2 años aquí en la Sierra Madre. Recuerdan que no los podían controlar absolutamente por nada. No pasaba un día, 2 días, una semana y todavía seguían extendiéndose. Este pasaje, hermanos, describe un cuadro vívidamente donde emergen las pasiones o emociones, como nos hace ver como que están fuera de control, vamos. Esa es la idea. Donde vemos, hermanos, la ira, la competitividad, las ansias de poder, la posición y el prestigio. Describe también aquella orientación definida que voy a hacer todo lo que sea hacia el éxito, dirigida por uno mismo. Es decir, no me importa quién está al frente, le voy a pasar por encima, aunque sea pisándolo, porque yo quiero lograr esa posición. Las obras de la carne provocan la muerte en las relaciones con aquellos que nos rodean a nosotros. Podemos ser como aquellos lanzallamas humanos cuando la carne asoma su fea cabeza y nosotros le hacemos caso. Hay que tener cuidado, por lo tanto, con nuestra propia carne, porque todos nosotros tenemos 3 enemigos. Número 1 es Satanás, el segundo es el mundo y el tercero es nuestra propia carne. Pero podría ponerlo al revés. ¿Sabe por qué? Porque con la que más batallamos es nuestra propia carne. Versículo 8 al 10, vamos a ver cómo el pueblo estaba a medias con Dios. Oseas nos dice que Efraín, recuerdan que Efraín es una palabra cariñosa que Dios dirigía a Israel, ya les expliqué. Es como un pan de pita, ¿sí saben, no? Ese pan a medio cocer. Versículo 8 al 10. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Es decir, se coció solamente por un lado, para que me entiendan, ¿verdad? Sí captan la idea que está transmitiendo, esa figura que nos está pintando. Devoran extraños su fuerza y él no la supo. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. En el contexto histórico, hermanos, esta imagen de ellos, siendo como un pastel a medio hornear, sugieren varias cosas. Primero, está hablando del matrimonio mixto de Efraín con los pueblos gentiles, con los pueblos que Dios les había prohibido que no se unieran. En desobediencia directa al mandato de Dios de mantener esa pureza física, esa pureza relacional y esa pureza espiritual, ellos fueron en contra de lo que Dios había ordenado. Pero también se puede referir a los niños mestizos que habían nacido en aquellas orgías cananeas cuando se iban a Baal a presentar sus sacrificios y que se unían con las sacerdotisas. Recuerdan que les expliqué eso, lo hablamos en los primeros capítulos. Nacían niños. Hermanos, qué triste la realidad. Pero finalmente también se refiere a la mezcla en la vida de la misma nación. ¿Proveniente de qué? De esa creciente dependencia económica de otras naciones, en lugar de solamente confiar en Dios para suplir sus necesidades. El problema del pastel comienza, si usted se ha dado cuenta, con que la harina no estaba bien mezclada. Si se percató con la lectura, no, la harina no lo mezclaron bien. Y la palabra mezcla aquí es una palabra litúrgica que surge en el Éxodo, o sea, muy atrás.
Había una ofrenda de harina o de comida hacia Dios, en la que se mezclaba bien la harina pura, se mezclaba con aceite. Y recuerden que aceite siempre es un símbolo del Espíritu Santo. Y lo mezclaban bien, de tal manera que cada partícula de harina se cubriera con aceite. El problema con la nación es que la harina de sus vidas no se mezcla con el aceite del Espíritu de Dios. Si van entendiendo, no estaba bien mezclada, sino con la dependencia idólatra de la fuerza humana de otras naciones, o con la dependencia del dios cananeo de la fertilidad llamado Baal. Entonces, desde luego, hermanos, la masa del pastel está contaminada. No, Dios no puede aceptarlo. Otro problema que vemos y que se menciona en la última línea del versículo 8 es que la masa se hornea de un solo lado. Un pastel que no se ha dado vuelta. El panadero nunca llega a voltearlo. Entonces, de ese lado que está siendo horneado, pues si queda doble exposición, ¿qué va a pasar con ese lado? Se quema. Inevitablemente se quema. Queda crujiente pero quemado. Mientras que en el otro lado, que no se ha dado vuelta, está medio crudo, medio pegajoso. Algunos de repente han tenido esa experiencia, ¿verdad? Está así, poco apetecible. Y el Señor le está diciendo a esta nación: vuestra masa está podrida, repugnante y medio cocida. Realmente me da náuseas. La cuestión es que el pan hay que darle vuelta, si no, no sirve. Estamos hablando en el contexto de ellos. Ahora hay las cosas modernas, lógicamente, pero en ese tiempo tenía que darse vuelta. La nación de Israel estaba es como decir que estaba siendo carbonizada de un lado. ¿Por qué estaba siendo carbonizada? Estaba siendo carbonizada de su falsa esperanza en otras naciones. Pero estaban crudos y sin cocer y pegajosos en su dependencia hacia Dios. Hacían más caso a los Baales, los dioses falsos, que al Dios verdadero. No podemos evadir, hermanos, el impacto de esto hacia nuestras vidas. En esta mañana quiero que veamos también para nosotros. No podemos eludir, hermanos, el impacto de este cuadro, cómo se aplica para nosotros. La realidad es que podría ser un cristiano a medias. También tal vez deberíamos admitir que estamos demasiado cosidos del lado de depender de los recursos humanos, del lado de depender de nuestro trabajo, de lo que tenemos, de lo que nos rodea, de lo que tiene nuestra cuenta tal vez, de nuestro coche, de nuestra casa. Y por eso me compro otra casa más y dependo de eso para mi felicidad. Pero por otro lado, el lado crudo expone nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestro estrés, nuestras preocupaciones. En momentos de presiones, estrés o tal vez decisiones difíciles, nos chamuscamos por el lado de estar consultando por aquí, por allá, más allá y y aquello. Pero nos quedamos sin coser del lado de depender del Señor. Aquel que renueva nuestras fuerzas. Estamos medios crudos, exactamente como la torta, como la imagen que está pintando el profeta Oseas aquí. Preferimos correr pidiendo opiniones humanas y lo peor que algunos van hasta no creyentes, a no cristianos, a pedir las opiniones de qué hacer para aprender a esperar en las opiniones, en lugar, hermanos, de aprender a esperar y orar en silencio como lo hizo Jesús. Esperar en Él porque Él es la roca que nos fortalece, donde nosotros podemos pisar firmes. Sin embargo, en ese lado quedamos crudos. ¿Verdad que hay mucha aplicación lo que está hablando el profeta Oseas? Y en el versículo 10, hermanos, Oseas llama al orgullo, o llama orgullo a este tipo de actitud. Dice: la soberbia de Israel da testimonio contra él. Imagínense ustedes.
Es decir, que hay una actividad de autosuficiencia y orgullosa que sustituye el volver al Señor y preguntarle: Dios mío, ¿qué cosa quieres que yo haga? Hermanos amados, en esta mañana tenemos que mirar este cuadro y ver cómo nos reflejamos nosotros aquí. Yo te pregunto, y pregúntate tú en esta hora: tal vez estás a medias en algún área de tu vida en relación al Señor. Tal vez estás como esa torta que no ha sido volteada, ese pastel que no ha sido volteado. Hoy es un buen día para seguir escuchando esa dependencia que necesitamos tener de Él. Y la tercera imagen que nos pinta, que les mencioné, es como un pájaro descerebrado y todavía para remate. Oseas dice que Efraín es como esa paloma que se deja engañar fácilmente. Versículo 11, hermanos, al 13. Sigamos en la lectura. Efraín fue como paloma incauta. Mire las palabras que está utilizando. Sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Hermanos, si usted se da cuenta, Efraín, es decir Israel, es retratado como un pájaro tonto que está revoloteando y de mente ingenua. Es inconsistente en sus formas. Está revoloteando de un lugar a otro. No se está dando cuenta. Y el versículo 11 dice que esta actividad que está haciendo no tiene sentido. Lo que falta en la vida de esta gente, quiero que sepa, no es inteligencia. Entiéndalo bien, no les falta inteligencia, tampoco les falta sentido común. Lo que le falta a esta gente, hermanos, verdaderamente es el discernimiento espiritual. Es la capacidad de hacer juicios espirituales sobre cómo es vivir la vida o tomar decisiones. El versículo 13 nos dice que ellos se han desviado del Señor. Porque Israel está poniendo sus esperanzas en las grandes potencias internacionales de esos tiempos, como fueron Egipto o como fue Asiria. Y están volando como una paloma tonta de un lado para otro. Primero van con Asiria a pedir ayuda, a pedir auxilio, y luego se van a Egipto a pedir ayuda, a pedir socorro, en lugar de venir al que todo lo puede. Eso es lo que está pasando. Están volando de manera irreflexiva de un lado hacia otro. Hermanos, qué terrible. Para el resto de naciones, Israel se veía como una especie de tonto. No sabían lo que estaban haciendo. Simplemente volaban por todos lados. Y Oseas dice que se estaban dejando llevar por el miedo y la credulidad de los ofrecimientos. Están pidiendo ayuda en los lugares equivocados para las necesidades que podían tener en su vida. Y en medio de esa ingenuidad, en medio de esa rebelión, hay dos cosas maravillosas que Dios se ha comprometido a hacer, y quiero que tú lo notes juntamente conmigo. Cuando yo veo esto, hermanos, mi corazón simplemente se conmueve, porque veo que en medio de la rebelión más grande, Dios todavía muestra gracia y muestra misericordia. Dice en el versículo 2: extenderé sobre ellos mi red y los atraeré hacia mí y los castigaré. Vimos, hermanos, en uno de nuestros estudios anteriores, en el capítulo 5 específicamente, del que el castigo realmente significaba instrucción, significaba disciplina. Cuando la palabra se usa en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a aquella instrucción que da un padre hacia sus hijos. Por lo tanto, hermanos, es una instrucción que proviene de alguien con la responsabilidad de cuidar, de guiar, de proteger y de custodiar. Es decir, que el castigo de Dios es reparador. Su castigo, hermanos, es para disciplinar a Israel, para que retornen a una nueva obediencia. Dios mismo hace el mismo compromiso con nosotros.
a pesar de nuestra ingenuidad, a pesar de nuestra insensatez, a pesar de nuestra ambivalencia hacia Él. Es decir, hoy sí quiero, mañana no tengo ganas. Hoy sí quiero, mañana quién sabe. O estamos buscando nuestra seguridad en otras cosas, en lugar de buscarla en Jehová de los ejércitos. A pesar de nuestra terquedad, cuando nos juzgue y nos capture, como está hablando en los términos que está hablando el profeta, y nos detenga, es para hacernos retornar hacia Él, para hacernos volver hacia Él a una vida de sana sumisión a su voluntad perfecta. Y eso es extraordinario, porque Él no se da por vencido. Él va a seguir luchando y peleando por cada uno de sus hijos. ¿Cuántos se alegran de que sea así? ¿Cuántos? Porque piense usted que en el momento en que usted se revela, Dios diga, ¿no quieres nada conmigo? Ok, vete. Y deja hacer lo que se te dé la gana. Pero nos veremos en el día final. Y ya sabes a dónde te voy a mandar. ¿Usted se imagina que Dios dijera eso? En el versículo 13 dice también que está comprometido con la redención. Nos dice, yo los redimí. No sé si ve esto. Lea su Biblia, hermano, lea su Biblia, que el Espíritu Santo pueda seguir actuando en su corazón. Yo los redimí, dice. Hermanos, así como Oseas, bajo la dirección de Dios, había redimido a su esposa Gomer, la había comprado del mismo mercado de esclavos y le había dado la bienvenida a una relación de amor restaurada con ella. Así Dios promete redimir a Israel. Pero ella tiene que dejar de mentir, dice Oseas. Dicen mentiras contra mí, dice en la parte final. Sí, recuerda. Israel tiene que empezar a decir la verdad sobre el carácter de Dios, sobre la actividad salvadora. Tiene que confesar la tendencia a alejarse de Dios, en lugar de querer simplemente sobonear a Dios o para dejar, no, eso no pasa nada. No. Tiene que dejar de mentir sobre el pecado en su vida, en sus relaciones con otras personas alrededor, con otros pueblos y otras naciones. Israel tiene que dejar de mentir sobre la falta de voluntad para finalmente confiar en Dios en cuanto a su identidad y al valor que representa. Así que miremos una vez más esta imagen y veamos cómo nos reflejamos nosotros aquí. Tal vez te estás portando como una paloma tonta e insensata en algún área de tu vida. Yo no lo sé, hermano. Pero bien vale la pena que reflexionemos y que meditemos y que nos arrepintamos, porque es el llamado que hace Dios al final de cuentas. No es otro. Y el cuadro final, versículo 14 al 16, Dios dice que Efraín es como un arco defectuoso. Versículo 14 al 16. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Dios es el arquero, el que agarra el arco, y la nación de Israel es el arco. Dios lo diseñó para que cuando agarren el arco disparara recto, con certeza en la guerra. Pero nos dice que ese arco llamado Israel estaba como pandeado, para que me entiendan. ¿Sí comprende ese? Es un término mexicano. Por eso estoy tratando de ser lo más claro posible. En eso se había convertido Israel, en ese arco torcido. Ya no dispara derecho, dispara hacia allá y la flecha se va por cualquier lado. Entonces, cuando eso ocurre, ese arco es totalmente indigno de confianza, ¿sí o no? Porque no sabes a dónde irá la flecha cuando la dispares. Dios ya no puede confiar ni usar a su pueblo. Y la razón, dice Oseas, es que se ha apartado de Dios, que se han vuelto hacia los Baales. La soberbia de su lengua, que dice aquí, implica que la nación expresa desconfianza en la capacidad de Dios para satisfacer sus necesidades. Pero el resultado es
que se han convertido en el objeto de burla de todas las naciones que los rodeaban. Han perdido la fuerza, han perdido el coraje, se han visto erosionados año tras año, tras año. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios, la fuente del poder sobrenatural, que siempre Dios estaba disponible para ellos. En los días de la conquista, en los tiempos de Josué, usted recordará, Israel era famoso por todo el antiguo Oriente Medio. Todos estaban asombrados de lo que Dios hacía a través de este pequeño país. Esta nación de Israel, pequeño pueblo, eran intrépidos para la guerra. ¿Saben por qué eran intrépidos? Porque peleaban las batallas, no a su manera, sino a la manera de Dios. Pero ahora la gente se burla de ellos. Son ridículos, cobardes, impotentes. Y tenemos que hacernos la pregunta: ¿somos también nosotros ineficaces en el servicio al Señor? Te pregunto, ¿Dios tiene problemas para confiar en ti y usarte? Esta sección también nos habla, hermanos, sobre el proceso de la deserción de Dios. Las primeras líneas del versículo 14 nos dicen que ni siquiera en confusión y angustia claman a Dios. Ya no lo hacen. Al final del periodo de 30 años, las superpotencias se están acercando, están cercando prácticamente, y la invasión es inminente. Y dice que la gente se lamenta ya en sus camas, gimiendo y orando por la situación, pero no claman al Señor, ni se vuelven a Él en arrepentimiento. Qué triste. Este capítulo que hemos estudiado, hermanos, en Oseas, contrasta fuertemente con la actitud del rey David en el Salmo 4. Él escribió este salmo en un momento de crisis personal en su propia vida, cuando la nación estaba increíblemente bajo una tensión enorme. Pero en contraste con la nación como se representa aquí, David clama al Dios Todopoderoso. Clama al Señor con toda confianza y con seguridad, reclamando su identidad ante el Señor. Y aunque el salmo que vamos a leer es una amonestación para el pueblo de Israel, me llama la atención versículos 4 y 5 de este salmo, en el centro mismo, donde David también se dirige a sí mismo, y él dice: temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Y el versículo 5 dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Se está hablando a sí mismo David. David se está diciendo, y también creo a nosotros, hermanos, en esta mañana, seamos honestos acerca de nuestra condición espiritual y estemos dispuestos a mirarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón con Dios y ofrezcámosle el sacrificio de un corazón quebrantado y contrito. Sobre todo, pongamos toda nuestra confianza en el Señor y solamente en Él. Mucho antes de la crisis interior, de la separación de Dios y de la amenaza exterior, es decir, la invasión de Asiria al pueblo de Israel, Israel había ido cerrando poco a poco su corazón a las insinuaciones del amor y las correcciones de Jehová, hasta llegar al punto en que simplemente se acostaban ahí en su cama y se ponían a llorar porque ya no sabían cómo clamar al Dios Todopoderoso. No sabían cómo expresarle su necesidad y solamente se lamentaban, solamente lloraban. En la crisis estamos tan poco familiarizados con Dios que muchas veces nos lamentamos en nuestras camas en lugar de orar. Es entonces cuando estamos ardiendo como los hornos sobrecalentados que narrábamos hace un momento, y nos revoloteamos como las palomas tontas, yendo de un lugar a otro, consultando a una persona y consultando a otra, y buscando el remedio de un grupo a otro, buscando el alivio con nuestras fuerzas. Hermanos, quiero que sepa esto y escúcheme bien. En medio de una crisis no es un buen momento para prepararse para la crisis.
Ya estás en medio de eso y Dios nos habla hermosa y tiernamente en el Salmo 4. Deja de correr, deja de buscar en cualquier otro lugar. Ven a casa conmigo, céntrate en esa relación. Él es, hermano, hermana, quien te va a devolver la alegría a tu corazón. Él es quien va a guiar tu camino. Él quiere hacerlo. Pero necesitamos renovar este tipo de intimidad y relación con el Señor. Ofrezcamos los sacrificios de justicia y volvamos a poner nuestra confianza en Él. Confesemos dónde nos hemos desviado y recibamos una vez más la gracia del Señor. Porque el arrepentimiento genuino y verdadero puede reemplazar a la contrariedad. El arrepentimiento puede reemplazar a la autodeterminación arrogante. El arrepentimiento puede reemplazar a esos motivos ambiguos que muchas veces están merodeando por nuestro alrededor, por nuestra cabeza. El arrepentimiento puede reemplazar a las relaciones distorsionadas. Y el arrepentimiento genuino puede reemplazar los planes y propósitos pretenciosos que muchas veces tenemos. Todas estas cosas que acabo de mencionar pueden ser fundidas, templadas y refundidas en las manos amorosas de nuestro Dios y nuestro Salvador. Podemos ser moldeados según el deseo del corazón de Dios. Y todo lo que Él quiere de nosotros es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable ante Él. Que nuestros corazones caigan doblegados ante Él. Que nuestro yo interiormente venga y diga: quiero estar bajo tu control. Y que nuestra persona exterior esté dispuesta a vivir una vida de abierta integridad ante Dios, en obediencia ante Él. Y quiero decirles algo: no es demasiado lo que nos pide, sobre todo porque Él es el único que sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Si alguna vez tú dudas de que Dios te puede restaurar, recuerda esto: voltéate hacia la cruz y mira a Jesús y mira sus heridas y pregúntate por qué las tiene. Mira su cabeza sangrante, mira sus brazos, las heridas que quedaron allí marcadas para siempre. Mira los latigazos que desgarraron su piel. Y pregúntate por qué los tiene. Los tiene porque es un recordatorio de lo que le costó para salvarnos. Y Él está aquí, ahora mismo, dispuesto a recibirnos. Póngase de pie y oremos al Señor. Amado Padre, una vez más nos dirigimos en el nombre de Jesús. Tú nos conoces a todos nosotros. Tú sabes, Señor, cuántas veces te hemos decepcionado. Tú sabes cuántas veces tal vez hemos tenido una vida como aquel pastel que solamente estuvo horneándose por un lado. O cuántas veces hemos caminado erráticamente de un lado para otro como palomas tontas. O cuántas veces, Señor, tenemos que recordar que tú nos diste dones, talentos, pero no somos dignos de confianza porque somos como esos arcos pandeados que nos sirven para dar una buena dirección. Pero hoy, amado Dios, hemos escuchado tu palabra que ha llegado a nuestros corazones. Y te queremos pedir perdón. Y te queremos pedir que tú nos ayudes. Que tu amor, Señor, que es mostrado aquí en este pasaje de este capítulo 7 del profeta Oseas, que ese amor desbordante, lleno de gracia, Señor, pueda alcanzarnos. Que tú verdaderamente seas nuestro Dios, nuestro Señor.
Ayúdanos, Señor, a no estar mirando y dependiendo de otras cosas, ni de lo que tenemos o de lo que nos falta, sino que podamos verdaderamente depender completamente de ti. Señor, tú conoces a tu pueblo el día de hoy. Tú conoces sus vidas y sus corazones. Yo te suplico, bendito Dios, que hoy día sea un día de salvación, que hoy día sea un día de restauración, que tú puedas obrar en cada vida y corazón de aquellos que con humildad te están pidiendo, que con humildad han entendido tu palabra y están diciendo: yo soy así, pero no quiero seguir en lo mismo. Y que tú puedas restaurar, Señor, porque tú eres ese Dios de amor, de misericordia y de gracia, Señor. Y que al terminar este servicio no sea el fin de que tú hables a nuestras vidas, sino que continúes haciéndolo, y que podamos nosotros cada día rendirnos más y más a ti. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor mostrado a través de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y que su gracia pueda ayudarlos a seguir poniendo la confianza firme en Él sobre todas las cosas. Dejo este espacio a nuestro hermano Eduardo, ya estamos en la parte final. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estaremos dando los anuncios finales y algunas peticiones que hay para orar. Invitándolos o animándolos a seguir con las disciplinas espirituales, la oración y el estudio de su palabra. Por eso los invitamos el día de mañana a las 10 de la noche a unirse a este grupo de oración a las 10 de la noche por Zoom. Se comparten el acceso por WhatsApp, o si alguno tiene dificultades para accesar, pues puede pedir indicación del pastor o cualquiera de los hermanos que nos unimos. Así es que quedan cordialmente invitados para los lunes de oración a las 10 de la noche. El miércoles también sigue el pastor impartiendo los estudios bíblicos, la serie Centrados en el Evangelio. Esto es a las 8 de la noche por YouTube o por Zoom. También, si tienen alguna duda cómo accesar, pues también pueden preguntar al pastor o cualquiera de los hermanos de confianza o que tengan esta información. Los días domingos seguimos reuniéndonos aquí en este local, dependiendo de las indicaciones que se den por medio de las autoridades de gobierno. Aún siguen algunas restricciones de aforo, pero sigamos confirmando nuestra asistencia por medio de los grupos o personalmente con el pastor. Esta mañana, para despedirnos en oración, estaremos orando por las ofrendas. Se nos ha mencionado que pues hay ya una situación, vamos a llamarla ya seria, ¿verdad?, con las finanzas. Vamos a estar orando para que Dios obre nuestros corazones, para seguir colaborando, para seguir entregando, ¿verdad?, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que sigamos siendo fieles con lo que Dios nos ha dado, y pues de eso mismo estar nosotros ayudando para esta obra, para que siga en pie y para que siga creciendo, ¿verdad?, que puedan también llegar muchas más personas a este lugar. Estaremos orando por los trabajos de cada uno de los hermanos, por los que tienen, por los que no tienen. Estaremos orando también por situaciones de enfermedad. Sabemos algunos hermanos que están delicados de salud, tal vez a otros no sabemos, pero también estaremos orando por estas situaciones. Estaremos orando por las autoridades de nuestro país, de nuestro estado,
y también por un avivamiento. Hay peticiones especiales, vamos a orar por nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Cookies y nuestra hermana Rosalinda también, que están delicadas de salud. Estaremos orando por nuestra hermana Andrea, también por su salud, que le dieron un diagnóstico médico adverso. Vamos a orar para que Dios obre en su vida. Nuestra hermana Azucena está pidiendo también oración por su hermana Diana y su bebé, que Dios obre en la vida de este bebé, ¿verdad?, para que pueda desarrollarse su cuerpo correctamente. Y vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en oración a nuestro buen Dios. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, muchas gracias por esta mañana, Padre, que tú has demostrado nuevamente que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Tú nos has mostrado tu palabra, te has glorificado con tu palabra, mi Señor, y sigues transformando nuestras vidas, sigues edificando nuestros corazones, mi Señor. Te damos gracias porque a pesar de que somos tercos, somos necios, mi Señor, tú sigues hablando en nuestras vidas. Ayúdanos a que esta palabra, mi Señor, siga quedando en nuestros corazones, siga obrando para bien, siga transformándonos, mi Señor, para honra y gloria tuya. Te damos gracias porque nos permitiste alabarte, nos permitiste exaltarte, mi Señor. Estamos agradecidos, mi Señor, porque tú has hecho tantas cosas buenas con nosotros, Padre, que no nos queda más que cantarte, que alabarte, que exaltarte, que agradecerte, Padre, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, mi Señor, que nos has salvado, mi Señor, que nos sigues salvando, mi Señor, que nos salvarás, Padre, que seguirás transformando nuestras vidas, mi Dios, seguirás obrando, Padre, en cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que pudieron estar aquí. Hay algunos que no pudieron venir, Padre, pero también oramos por ellos, Padre, para que tú el próximo domingo puedas traerlos, mi Señor, que tengan ese anhelo de seguirte buscando, de seguirte adorando y seguir aprendiendo de tu palabra, mi Señor, que es tan edificante para cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, mi Señor, gracias por la vida de nuestro pastor, Padre, que ha puesto estos estudios, que ha puesto cada una de estas exposiciones para tu pueblo, mi Señor. Síguelo ayudándolo, síguele dando sabiduría, sigue ayudando, Padre, en sus situaciones personales también, sigue obrando en su vida, dale fortaleza en cada problema que él tenga, mi Señor, para que él siga trabajando en tu obra, que siga sirviéndote fielmente, mi Dios, y que no se aparte, Padre, de esta obra tuya, mi Señor. Señor, esta mañana te queremos pedir, Señor, por las ofrendas y por los diezmos. Sabemos que estamos pasando alguna situación difícil aquí en nuestro local, Padre, pero tenemos la fe, mi Señor, confiamos en ti, Padre, que tú nos ayudarás. Te pedimos también que obres en nuestros corazones, mi Señor, para seguir aportando, mi Señor, seguir ayudando para esta obra con nuestros recursos, con lo que tú nos has dado, mi Señor, con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, Padre, para seguir depositándolos para esta obra, que siga creciendo, mi Señor, que siga expandiéndose, que siga siendo de ayuda para muchas almas, Padre, que han sido edificadas, que han sido salvadas, Padre, por medio de ti. Padre, te pedimos por los trabajos de nuestros hermanos. Hay hermanos que tienen actualmente sus trabajos. Te damos gracias por todos ellos. Te damos gracias, mi Señor, porque tú sigues dándoles esa bendición, tú sigues proveyendo, Padre, de un trabajo. Te agradecemos y que te pedimos que obres en cada uno de nosotros, mi Señor, que no hagamos tampoco ídolos de nuestro trabajo, sino que sea para glorificar tu nombre, que sea también para dar un buen testimonio, mi Señor, que sea también de bendición para otros, mi Dios. Y Padre, también sabemos que hay hermanos que no tienen un empleo. Te pedimos para que tú obres en sus vidas, para que tú obres en ellos, mi Señor, que ellos puedan tener un empleo digno, mi Señor, conforme a sus dones, y que también sea para honra y para gloria tuya, mi Señor. Y igual que no pongamos al trabajo por encima de ti, mi Señor, sino que sea
para darte gloria y para darte honra, Padre. Señor, esta mañana también oramos por las autoridades de nuestro estado. Dale sabiduría, mi Señor. Obra en sus corazones. Hay demasiada corrupción, hay demasiado orgullo, hay demasiada soberbia, Padre. Ayuda a cada autoridad, mi Señor, para que puedan dirigir correctamente este estado de Nuevo León. Hay problemas de agua, hay problemas de inseguridad, hay problemas de migración, Señor. Hay tantos problemas que están saliendo